¿Sabías que en algunos lugares de Egipto, aunque de forma minoritaria en áreas rurales del sur, todavía se puede asistir a una especie de ritual llamado SAR, donde lo que se pretende es exorcizar a través de la música, de la danza, de supuestos jinns que hayan podido entrar en la persona causándole alguna afección? Pero, ¿qué más hay detrás de este interesantísimo ritual? ¿Sabías que en Egipto, aunque minoritariamente, todavía se practica una especie de ritual cuyo objetivo es exorcizar, podríamos decir, a esos jinns que han podido entrar a través de la danza, del trance y de la catarsis? Y sí, hablamos del SAR. Bienvenidos, bienvenidas al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante del que quizás seguramente no hayas escuchado hablar y que últimamente en algunas salas del Cairo se está poniendo un poco de moda en boga, ya que es un ritual que es bastante minoritario, hay que decirlo, no es exclusivamente de Egipto, sino que más bien viene del Cuerno de África, de Etiopía, de Sudán, y por ahí posiblemente entró al sur de Egipto. En el Alto Egipto todavía en aldeas, en ámbitos rurales, todavía se puede ver minoritariamente estas prácticas y que hoy en día, sobre todo la gente joven, la gente un poco de la escena cairota, los artistas, fotógrafos, músicos, etcétera, lo han rescatado un poco y ahora mismo hay un grupo de personas que son como de una familia que practican en una sala del Cairo este tipo de ritual a medio camino entre el espectáculo y el ritual, donde el público puede asistir a algo similar a lo que sería un ritual SAR. ¿Y de qué se trata esta danza ritual? Pues básicamente el objetivo, como hemos dicho, es una especie de exorcismo entre comillas, ¿no? Es exorcizar esos posibles males que una persona pueda tener, enfermedades, sobre todo quizás más del ámbito psicológico, mental o emocional, a través de un espectáculo, es decir, un ritual conjunto en el que se tocan instrumentos, mucha percusión, y se intenta, a través de esos, digamos, sonidos repetitivos, entrar en una especie de trance colectivo a través de la danza, de la música, y conseguir una catarsis, ¿no? Es un poco intentar curar, entre comillas, a esa persona a través del grupo, del ritual y de la danza. Hablemos un poco ahora de lo que es un jinn, ¿no? En la cultura islámica, los jinns, lo que llamamos genio, ¿no? Como el genio de la lámpara, que por ahí tengo una, es algo presente en la cultura islámica. Los jinns o genios realmente pueden ser buenos o malos, tienen libre albedrío, con lo cual no son malos per se ni buenos per se. También es muy típico que vivan en zonas desérticas, ¿no? En ruinas, en el desierto, etcétera. También estarían los afrits, que eso sí quizás se podrían identificar más con algún tipo de demonio, los espíritus, etcétera. Pero es verdad que este tipo de prácticas asociadas quizás a rituales más paganos, ¿no? Que no tienen que ver tanto con el Islam ortodoxo, no están bien vistos. Es el hecho por el cual esta práctica que se llevaba pues probablemente durante siglos practicando es preislámica, pues haya quedado relegada a algo muy, muy, muy minoritario, y de hecho era casi desconocido que todavía en algunas aldeas rurales de Egipto, sobre todo en el sur, se seguían practicando esta especie de danza ritual un poco para intentar exorcizar o curar a una persona que igual no se encontraba bien. El hecho es que esta práctica casi extinta, podríamos decir, pero que todavía sobrevive y, como hemos dicho, no es exclusiva de Egipto y probablemente no sea su origen, sino que esté en Etiopía, Sudán, toda la parte oriental, este Cuerno de África, y de ahí haya subido hasta Egipto, es que hoy en día se ha intentado rescatar, como digo. Y en el Cairo, la Asociación Cultural Cairota, hay un lugar, una sala, además muy chula, muy guay, donde mucha gente joven cairota, de poco, como la gente un poco más moderna e intelectual que le pueden gustar estas cosas, que existe una escena cairota que es muy interesante, porque la gente a lo mejor viajamos a Egipto pues viendo solo que evidentemente es más importante pues todo ese mundo faraónico, etcétera, pero Egipto tiene mucho más que solo eso. Es un país muy rico, tiene también una historia
toda la historia islámica, que me gustaría quizás tratar en un próximo vídeo, pero también tiene una escena muy interesante. Hay mucha gente joven haciendo cosas muy interesantes y este ritual, el SAR, es uno de los que se han rescatado, que yo he conocido gracias a amigos también de allí de Egipto que están yendo a ver estos espectáculos, que están teniendo muchísimo éxito, que de hecho a veces es como complicado porque es, ya os digo, es solo como un grupo de personas que es un poco ya conocidas, os pondré fotos, podéis incluso ver vídeos en YouTube, que se dedican a hacerlo. Bueno, el ambiente es genial, la gente se lo pasa genial, hay gente que incluso le ves medio entrando en trance en el público, o sea, tú puedes ir a verlo desde simplemente un espectáculo por curiosidad o gente que incluso siente que, digamos, se siente mejor, ¿no?, tras un espectáculo de SAR. Desde el punto de vista antropológico me parece sumamente interesante. Esto ya tiene que ver con los orígenes incluso del teatro, esa forma de llegar a un trance colectivo que permite la catarsis. El objetivo es llegar a esa catarsis. Y también tiene mucha relación incluso con exorcismos, entre comillas, practicados en la Iglesia Católica, que son completamente diferentes, ¿no?, que es esa forma de intentar sacar un supuesto demonio y muchas veces, bueno, esto es un tema controvertido, pero puede ser que la persona tenga determinadas patologías, a lo mejor psicológicas, que solo a través del rito, ¿no?, es capaz de liberarse de ellos. Hay algo liberador también en el rito, sobre todo si se hace de manera colectiva, ¿no? Y una cosa muy interesante también de esta danza ritual que es el SAR, es que no trata solamente de expulsar, digamos, a un supuesto jinn, ¿no?, que te está atormentando, sino lo que me parece más interesante cuando indagas más en los orígenes de este ritual es que no trata tanto de expulsarlo, sino de dialogar con él, ¿no? De mantener una conversación, un diálogo, de entenderte con ese supuesto jinn que hay en ti y sí que expulsar todo lo malo para que puedas estar bien, pero es una comunicación. Y normalmente este espectáculo, como ya os he dicho, intervienen tanto hombres como mujeres, aunque hay veces que sí que se ha asociado más esos padecimientos a las mujeres, pero en realidad son tanto para hombres como mujeres y los participantes en el espectáculo, los músicos, son tanto hombres como mujeres. Normalmente lo dirige un líder, que sí que suele ser mujer, que es la seija del SAR, la seija que hemos dicho otras veces, que es el femenino de seij, que es como el jefe, ¿no?, es la jefa. Digamos que ella es la que establece una conversación con ese supuesto espíritu que atormenta a una persona o a un colectivo en este caso. Lo puedo hacer tanto en árabe como un idioma inventado, un idioma que tiene ella con esas entidades, y ahí establece un diálogo, intenta entenderse, comprenderse y se llega como una especie de acuerdo, ¿no?, del cual esa persona con ese padecimiento se libera de ese supuesto mal que tiene a través de, como hemos dicho, el trance y la catarsis que produce el ritual colectivo, y ese es el objetivo fundamental de esta práctica tan antigua y tan interesante. Lo cual me recuerda un poco, aunque no tenga que ver, a cuando hablábamos del antiguo Egipto, ese Anduat, ¿no? Anduat, ese viaje de Ra en la barca solar por las 12 horas de la noche y que ahí aparecía Apophis, ese gran enemigo que representaba ese caos, ese Isefet, y entonces había que subyugarle, dominarle, ¿no? En realidad el caos nunca desaparecía porque es una parte del mundo, de la vida, ¿no?, de esas dos caras, de esa dualidad eterna. Entonces lo que se le hace es subyugarle simbólicamente, se le mantiene dominado, a raya, ¿no? Pues un poco me recuerda a esta comunicación con estos espíritus cuando no se trata tanto de eliminarlos, sino sí de liberarte de algún modo de ellos, pero entablando una conversación, ¿no?, conversando con ellos. Esa seija, esa, digamos, la jefa del ritual, la que establece esa comunicación con esos supuestos jinns, espíritus que atormentan a esas personas por las cuales hace este ritual tan interesante en el cual a través de la danza, de la música hipnótica, se pretende llegar a un trance colectivo y a una catarsis que pueda liberar, en el sentido de curar, de esa afección a esa persona o personas. También, que esta parte es como menos bonita, es que en algunos momentos incluso se introducían sacrificios de animales, que eso es horrible, que eso nos puede recordar también a determinadas prácticas en América con todo el tema de Haití, etcétera, ¿no?
Y es verdad que eso, aunque se ha hecho, obviamente no se hace en el espectáculo, para nada se hace eso, pero sí que es verdad que también a veces esas prácticas, en esos rituales SAR, también que se hacían también igual en Etiopía o en Sudán, entraba ese factor en escena. Y bueno, qué deciros que es sumamente interesante. Lo realmente guay también sería, ya os digo que es muy minoritario, es muy difícil ver un SAR real, auténtico, ¿no? Que se da muy escasamente en determinadas comunidades rurales, en determinadas partes de Egipto, pero realmente sería interesantísimo que algún día te pille un viaje en una aldea y que alguien haga un ritual y poder entrar en directo. Como os digo, estos rituales se hacían y se siguen haciendo, aunque minoritariamente porque están mal vistos en el Islam ortodoxo, en estos ámbitos rurales también en Egipto. Y que actualmente, si queréis, se puede ver, es un espectáculo además muy chulo porque aunque es un espectáculo, realmente es muy auténtico y mantiene la esencia del SAR. Yo os digo que estaría medio camino entre el espectáculo y el ritual, que no se hace para una persona concreta, sino para un grupo, es un espectáculo, ¿no? Y sí que se establece un poco ese trance, ¿no? A través de la música, de los bailarines. Aquí os pondré fotos de ellos. Ahí veis que son hombres y mujeres. La seija, esta mujer, que es como la más... sería la seija, ¿no? La líder, la que va a entablar esa comunicación. Luego me parece muy gracioso este señor que sale en estos espectáculos del Cairo, que veis que tiene una especie de instrumento que es como una especie de cinturón con tachuelitas y que él va bailando, ¿no? Moviendo el culo y moviendo esas tachuelitas y también con una especie de sonajero, y la verdad es que es el espectáculo que se crea con la gente, como hay gente que incluso entra en trance, participa, o sea, es algo que te llega y que te mueve. Es muy, muy interesante. Y deciros que yo, la verdad es que todavía no he podido asistir en directo, me encantaría, estoy deseando cuando esté en el Cairo tener la oportunidad de poder formar parte de este espectáculo guión ritual. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. No olvides dar un like, suscribirte si no estás suscrito y que nos vemos muy, muy pronto aquí en el Soplo de Heket. Nos vemos.